¿Eres mamá o papá de un niño con necesidades especiales, pero a la vez tienes otros hijos que aparentemente no tienen una condición? Pues entonces tal vez estés familiarizado con el término Glass Child o simplemente niño de cristal. Y si nunca has escuchado este término, vamos a hablar de tus sentimientos. ¿Sientes que tu atención está casi siempre en un hijo y que el otro parece desaparecer? Tal vez sin darte cuenta tienes un Glass Child en casa. Un hijo que se siente invisible. Hoy vamos a descubrir qué significa este término, por qué es tan importante para la salud emocional de toda tu familia y cómo puedes hacer que cada niño se sienta visto y, por supuesto, amado. Hola, mi nombre es Niurkis, doctora en Ciencias Pedagógicas y licenciada en Educación Especial, y hoy vamos a hablar de ese otro hijo, el hermano del niño con una necesidad especial. Ese que casi siempre está ahí para apoyar a su hermano, pero que puede sentir que nadie está para él. Los llamados Glass Child. El concepto de Glass Child o el niño de cristal fue creado para describir a los hermanos de niños con necesidades especiales, como el autismo, el síndrome de Down, entre otros. Estos niños, aunque no lo digan, muchas veces pueden quedar relegados a segundo plano dentro de la familia. Son invisibles porque, sin querer, la atención de los padres se concentra en el hijo que requiere más cuidado. Se dice que son como el cristal, no porque son delicados o frágiles, no porque no sean fuertes, sino porque sus emociones y necesidades a veces pasan desapercibidas, como si sus padres miraran a través de ellos y no dentro de ellos. Imagina que tu hijo tiene autismo y que necesita apoyo constante tanto en la escuela, en la casa, en sus rutinas. Mientras tanto, su hermano hace sus tareas solo, juega solo y muchas veces nadie pregunta cómo se siente. Así, su mundo emocional queda casi invisible. Es el niño capaz que no necesita mi ayuda y por tanto lo dejo ser. Pero muchas veces dejarlo ser puede llevar también a que exista un abandono emocional sin que siquiera lo percibamos. Y si no reconocemos al Glass Child, podemos estar afectando su desarrollo emocional y aquí pudieran surgir sentimientos de culpa por disfrutar de cosas normales mientras su hermano necesita atención, sensación de inseguridad o de que él no importa, ansiedad o resentimiento hacia la familia o incluso hacia su propio hermano. Reconocerlos y apoyarlos no es solo un acto de amor, es una inversión en su autoestima y bienestar emocional. Un niño que se siente visto crece más seguro, empático y resiliente. Si hasta aquí has identificado que puedes estar tratando con un Glass Child, seguramente te estarás preguntando, ¿qué puedo hacer para ayudarlo? Y aquí te dejo algunos consejos. Dedica 15 o 20 minutos al día solamente para él. Escúchalo sin interrumpir. Juega junto, comparte una actividad que le guste. El mensaje clave es transmitirle, eres importante y me importas. Pregúntale sus opiniones sobre actividades, comidas o planes, que sienta que su voz cuenta. Por ejemplo, algo tan sencillo como ¿qué juego te gustaría que hiciéramos hoy juntos? Reafirma sus logros, celebra cada avance, desde aprender una tarea nueva hasta un gesto amable hacia su hermano. Hazlo con palabras concretas y con mucho cariño. Enseñar empatía sin culpa. Explica, tu hermano necesita ayuda, pero eso no significa que tú seas menos importante o que no te merezcas mi tiempo y mi atención. Y por supuesto, apoyo profesional cuando sea necesario. Algunos grupos de hermanos o terapia le dan un espacio seguro para hablar de emociones que no siempre comparten en casa o que no se sienten cómodos compartiendo en casa. Y te doy un tip extra que puedes hacer de manera práctica. Puedes hacer un pequeño diario emocional. Cada noche escribe algo que tu hijo hizo bien, algo que le hizo feliz o algo que le preocupa. Esto le da voz y te ayuda a ti a estar más presente. No solo los padres deben enfocarse en el Glass Child. Hermanos mayores, abuelos y cuidadores pueden ayudar a que todos se sientan incluidos y valorados. Pequeñas acciones como decir gracias por tu ayuda o me alegra verte disfrutar refuerzan la autoestima y hace que el niño deje de sentirse invisible. Recuerda, todos los niños merecen ser vistos, escuchados y amados. Si sospechas que tienes un Glass Child en tu familia o en tu escuela, porque eso también puede darse en el contexto institucional, empieza hoy con uno de estos pasos. Haz que sus emociones cuenten y que su voz sea escuchada.
Y déjame en los comentarios si has notado un Glass Child en tu familia o en tu escuela. ¿Qué estrategia te ha funcionado en caso de que las estés aplicando? Y comparte este video con otros padres y maestros que necesitan saber otro. Ningún niño debería sentirse invisible. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo video. Dios los bendiga.